Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en Caquetá. En el programa de hoy queremos conversar sobre la Asociación de Institutores de Caquetá, mejor conocida como AICA. Fundada en 1962, en la Asociación de Institutores de Caquetá se han agremiado maestros y maestras caqueteñas que de muy diversas maneras y desde diferentes espacios le han apostado al pensamiento crítico, a la enseñanza transformadora y a la construcción de posibilidades diferentes para la región. Por su compromiso político, social y ciudadano, decenas de maestros y maestras de AICA han sido objeto de ataques, persecuciones y asesinatos perpetrados por actores armados. Cerca de un centenar de víctimas fatales a lo largo y ancho del Caquetá nos muestran el drama y la crudeza del conflicto armado contra el gremio de educadores que se empezó a sentir en la década de los 80, cuando fueron perseguidos los directivos que de una u otra manera eran relacionados con la guerrilla de la M-19. Solo desde finales de los 70 hasta entrada a la década del 2000, más de 70 integrantes de AICA han sido asesinados. Como se lo hemos venido contando en estos programas, la Comisión de la Verdad tiene como tarea comprender y ayudarle a la sociedad a comprender también las causas profundas del conflicto armado interno. El proceso de escucha amplia y plural que llevamos a cabo hace casi 3 años en los territorios ha evidenciado que la estigmatización y los señalamientos a ciertos sectores sociales y políticos ha facilitado la persistencia de la guerra en Colombia. La aniquilación y exterminio del pensamiento crítico de ciudadanos y ciudadanas que tienen apuestas distintas de país ha sido una constante en la historia de Colombia y en el caso de AICA lo evidencia. Pero si este caso evidencia lo arrasadora que ha sido la guerra contra el pensamiento crítico, también evidencia la capacidad de resistencia, de organización y de perseverancia de los maestros y maestras caqueteñas. Para conocer mejor la historia de AICA, hoy nos acompaña el profesor José Hidalgo Restrepo Bermeo, coordinador nacional del proyecto Escuela Territorio de Paz de FECODE y es directivo de AICA. Bienvenido, José Hidalgo, y gracias por aceptar esta invitación del programa Voces de la Verdad de la Comisión de la Verdad. Para iniciar, José Hidalgo, nos gustaría que habláramos un poco sobre el surgimiento de AICA, ¿no? El contexto en el momento de su nacimiento, ¿no? En qué territorio hizo presencia, cuáles fueron como esas razones que llevaron a cabo el nacimiento de esta organización. Bueno, un saludo, Fernando, su equipo de trabajo y la audiencia de este programa Voces de la Verdad en el Caquetá. Bueno, AICA surge en un contexto en que el tratamiento al magisterio por parte del Estado era de irrespeto. Y entonces surge AICA en esa necesidad de defender la dignidad de ser maestro. Por ejemplo, en la década del 60, parte del 70, los salarios a los maestros se le demoraban hasta 6, 7 meses. Era un exabrupto pues, que afectaba y que agredía la subsistencia, las necesidades básicas del magisterio. Esa es una razón. Y la otra razón también por las cuales surge el AICA es que antes de AICA había una cantidad de sindicatos de maestros de primaria, que en este momento se me escapa el nombre, pero habían sindicatos de primaria, sindicato de docentes de secundaria, sindicatos de educación técnica, sindicatos de maestros nacionales, bueno,
Entonces, eso a nivel nacional, y eso también pues se replica en el Caquetá. Entonces, se empieza a ver la necesidad de articular esa lucha fraccionada en diferentes organizaciones sindicales, y surge la iniciativa de crear un sindicato único del departamento, y que los sindicatos regionales entonces se diluyeran, desaparecieran como sindicatos sectorizados, y nos uniéramos todos, todo el magisterio se uniera a un solo sindicato, que es Asociación de Institutores del Caquetá. Ese es otro factor. Y el otro hecho es la influencia del movimiento social, estudiantil, campesino, las luchas de la NUC, que son fuertes en esta década del 70. Entonces, eso incide también en la urgencia de buscar una organización mucho más fuerte. Y también la presencia de la Iglesia Católica en cabeza de la comunidad misionera La Consolata, que era una comunidad con una visión social de la Iglesia, pues que le daba vida desde la perspectiva de la teología de la liberación. Entonces había esa visión social. Incluso Monseñor Cuniverti, los padres de la Consolata fueron activos en esa creación de la organización sindical caqueteña AICA. Entonces, en ese contexto surge AICA. Y pues también, pues, con la influencia de las teorías de izquierda, marxista-leninista, la revolución cubana, bueno, todas las revoluciones socialistas y comunistas que se dieron en el mundo, pues también eso incide en la organización de los trabajadores de la educación en AICA. Digamos que ese es el contexto así. Ya, bueno, José Algo, entonces aquí encontramos, ¿no?, un contexto bastante, digamos, profundo en movilizaciones nacionales, internacionales, y también en lo local, ¿no? Una riqueza de movimiento social, y que esa unidad, pues, en torno a AICA, pues, va generando un proceso aquí en el territorio, ¿no? En ese proceso, pues, ya encontramos en tu explicación, pues, quienes estuvieron más o menos involucrados, ¿no? En los sectores sociales y la iglesia misma y otros actores. ¿Por qué razón en la conformación inicial había un número significativo de personas que venían de la región del Pacífico y también del Chocó? Bueno, había una presencia significativa de la región del Pacífico, del Chocó, del Patía, pero también hay una presencia significativa de toda la región del eje cafetero, de Antioquia y del Valle, porque como usted bien sabe, la colonización del Caquetá, pues tiene esa parte del Tolima Grande y del Valle y de la región cafetera y Antioquia, pero había una presencia significativa del Chocó, de la costa del Pacífico, porque llegaron por la presencia grande de los normales en esta región. Entonces, y en la búsqueda también de los normalistas de buscar, de ubicarse, de buscar trabajo en la educación, porque para eso se formaron como docentes en las normales. Y bueno, entonces llegaron
docentes, maestros y maestras de esta región del Pacífico, y a través de ellos fueron llamando a sus familiares, a sus amistades, y de verdad que eso fue creando una colonia cultural muy rica, que enriquece la cultura del Caquetá, y pues que se vinculó al magisterio, y de esa, entonces de ese campo de la educación también le han aportado a la educación y a la cultura caqueteña. Entonces eso, porque llegaron normalistas en búsqueda de ubicarse en la docencia, y esos normalistas que llegaron fueron llevando a sus amigos, a sus familiares, porque en ese tiempo, Fernando, era fácil entrar a la educación. Y en ese tiempo, por la escasez de licenciados, se entraba a la educación hasta con cuarto bachillerato, que es lo que hoy es el grado noveno. Se entraba con cuarto bachillerato. Y incluso maestros de cuarto bachillerato en secundaria. Y claro, llegaban normalistas, pues eran como si llegaran doctores, licenciados, magíster, tenían una acogida muy grande, y entonces por eso, y la otra razón, porque hay que reconocerle a la comunidad consolata, que en ese tiempo estaba bajo el convenio de educación contratada entre el gobierno y la SED y el Vaticano. La comunidad consolata, con esa visión social del desarrollo de la vida, entonces le dieron mucha importancia, bastante importancia a la extensión de la educación, a la construcción de escuelas, en veredas, y casi que donde había 5, 6, 10, 15 estudiantes, allá había un maestro. Entonces, a esa expansión de la educación impulsada por la consolata, pues entonces abrió un campo grande de trabajo para los normalistas en la educación. Bueno, pues yo creo que estamos acercándonos, bueno, a un momento histórico, ¿no? De la educación en el país, que aquí se vivió, ¿no? Nos gustaría saber, Ayca, ¿qué hacía al principio? ¿Cómo, por ejemplo, se relacionaba con los pueblos indígenas del territorio? No, Ayca creo que siempre ha tenido una presencia activa de diálogo, de conversación, de solidaridad con todos los sectores sociales allá, y especialmente con los trabajadores. Entonces, pues estaba la educación indígena también fortalecida, muy fortalecida por la comunidad, los misioneros de la Consolata, y pues con ellos se hacían seminarios, talleres, ellos tenían presencia en las subdirectivas, los docentes no indígenas que estaban en las zonas indígenas, pues eran socios de Ayca. Entonces, pero pienso que de todas maneras, si bien es cierto el diálogo, la conversación era muy rica, también había muchos vacíos por el desconocimiento cultural, étnico, entre Ayca como una organización mayoritariamente pues fuera de la cultura indígena. Entonces eso siempre fue una barrera. Ya, bueno, pues son momentos, ¿no? Que se van evolucionando, y yo creo que lo que tú dices hay bueno, un relacionamiento importante en la región con muchos sectores sociales, ¿no? Hay un momento histórico allá en los años 70, ¿no? Y bueno, pues marca el territorio también, territorio de colonización, como ya lo señalaba, ¿no? Nos gustaría saber un poco qué relación tuvo Ayca con el M-19, cómo el M-19 tuvo acceso a Ayca, qué se aprendió, ¿no? de esta organización.
por qué muchos maestros llegaron a unirse, a articularse con ese proyecto de guerrilla que llegó al territorio. Bueno, AICA nunca tuvo relación con el M-19 como una organización sindical de los trabajadores, y no era una organización política, una organización de los trabajadores, y en AICA había presencia de muchos sectores, de organizaciones políticas, de corrientes políticas, había presencia. Entonces, había gente de ML, había gente del M, había gente de organizaciones como Organicémonos, los CIS, Corriente de Integración Sindical, el MOIR, estaba en ese tiempo, se me escapa el nombre, una organización bueno, de corriente campesina, ligada a la Nuglínea Sincelejo. Entonces, siempre ha sido ahí, con una pluralidad de pensamiento político, ideológico. Y como organización de los trabajadores no estaba comprometida, no tenía una relación con el M-19. Otra cosa es que dirigentes a título personal o bueno, en fin, o maestros se vincularon al M-19 y considero que el M-19 tuvo una acogida dentro del magisterio, no como organización AICA, sino que los maestros se fueron, bueno, vinculando de diferentes niveles de vinculación. Hubo gente que estuvo comprometida directamente, que salieron del magisterio o del sindicato y se fueron directamente a la lucha armada del M. Hubo gente que fue simpatizante. Entonces, bueno, ¿por qué? Pero como le digo, a título personal, no a nombre de AICA. ¿Y por qué el M-19 tuvo mucha más acogida que las FARC o que otras fuerzas ML allí en Caquetá? Yo pienso que uno, por la espectacularidad del M-19 a nivel nacional, todas esas acciones de espectáculo que impactaban, empezando por el mismo nacimiento de ellos. Eso es uno. Y lo otro, porque considero lo otro porque el M era una organización con una visión, no era una organización comunista, ni socialista, ni de izquierda, era una organización nacionalista con pensamiento liberal que surgieron en un momento de una coyuntura electoral cuando le quitaron las elecciones a la NAPO, a Gustavo Rojas Pinilla. Entonces surge en eso. Entonces era un pensamiento mucho más cercano a la gente, tanto que Bateman utilizó varias veces esa metáfora de la revolución como un sancocho donde se encontraba la papa, la yuca y todo eso. Entonces eso incidió. Y también porque pienso por la misma presión tanto del lado de las fuerzas guerrilleras, de los grupos armados, como por el lado del ejército y los paramilitares en ese tiempo, que existía el MAS, la Mano Negra, bueno, en fin. El maestro vivía entre la espada y la pared, presionado de un lado y del otro. Entonces llegaba un grupo armado, sea cual sea, de izquierda y no pedía permiso, sino que ocupaba la escuela para hacer reuniones de comunidad. Entonces ya el maestro, aunque no tuviera esa voluntad, ya lo estaban presionando, y salían ellos y entraban los militares y hacían también lo mismo, no pedían permiso, sino que se posesionaban de la escuela y convocaban a reuniones de comunidad. Incluso a veces le exigían al maestro que él mismo invitara a las comunidades. Entonces el maestro vivía entre la espada y la pared, y por eso considero también que hubo muchos maestros inocentemente asesinados de un lado y el otro.
Porque ¿qué hacía un maestro frente a una fuerza armada, frente a unos fusiles? ¿Qué hacía? Pues obedecer lo que les decía. Y entonces, Claro. y eso llevó a estigmatizar al magisterio de manera injusta y también a muchos maestros, la mayoría, creo, asesinados y desplazados y amenazados inocentemente, injustamente. Eh, bueno, yo creo que ahí nos está poniendo en contexto de ese año 70, ¿no? Comienzo de los 80, cómo pues, se vivía, ¿no? El momento histórico acá en el Caquetá. Pero también en ese mismo momento, pues 78, 82, surgió una norma, ¿no? Conocida como el Estatuto de Seguridad, ¿no? En este caso, ¿cómo afectó este estatuto a los maestros, a las maestras, ¿no? ¿Qué violencia sufrieron en AICA, ¿no? En el marco del despliegue de este estatuto de seguridad, José Hidalgo? Bueno, ese estatuto de seguridad realmente no era un estatuto de seguridad, era un estatuto de seguridad para los grandes empresarios y para el gobierno, pero no era un estatuto de seguridad ni para el magisterio, ni para los campesinos, ni para el movimiento social y sindical, porque no fue solamente AICA, los sectores sociales, sindicales y campesinos fueron altamente, bastante perseguidos, estigmatizados y amenazados. Mucha gente salió amenazada, desaparecidos. Porque fue un estatuto de seguridad que se fundamentaba en la sospecha. ¿eh? Sospechamos, dudamos de ese maestro, dudamos de ese sindicalista, de ese campesino, y la duda ya era suficiente para declararlo objetivo militar, objetivo, sí, objetivo militar. Y fueron muchos los maestros, yo no tengo los datos, pero eso debe estar. Si usted se acerca, usted ha visto, se acerca al auditorio de AICA y hay ahí están expuestas todas las fotografías de los maestros que han sido asesinados. Entonces, realmente ese estatuto de seguridad no fue un estatuto de seguridad para los trabajadores, para el movimiento sindical, para el movimiento social, campesino, indígena. Un José estatuto Hidalgo, justo yo sobre esto también me gustaría saber un poco, pues que nos contara cuáles fueron esas responsabilidades del Ejército Nacional, la Fuerza Pública, en las violencias vividas al interior de AICA. Uh-huh. Bueno, el ejército tiene mucha responsabilidad porque el ejército actuó y las fuerzas de seguridad del Estado actuaban bajo esa política nacional e internacional de la Guerra Fría. Y el principio de seguridad de la Guerra Fría era la sospecha, es decir, ver en el otro, en quien pensaba diferente, verlo como un enemigo y como un peligro para la seguridad del Estado. Y de hecho, muchos líderes sociales, muchos trabajadores, maestros, fueron desaparecidos y asesinados por, por las fuerzas militares, que los cogían incluso en la escuela o incluso en la ciudad y los hacían aparecer como muertos en combate. Un poco como las ejecuciones extrajudiciales que hoy se Como habla. en las ejecuciones ¿No? extrajudiciales. Ya. José Hidalgo, bueno, AICA, pues sin lugar a duda, fue un actor muy importante en muchos espacios en el mundo de los partidos políticos alternativos, ¿no? En la relación, pues, con diferentes, como el Partido Comunista, la UP, bueno, Organicémonos, Firmes, en fin. ¿Por qué muchos de ustedes deciden participar en estos partidos, ¿no? ¿Qué vivencias vivieron cuando decidieron participar en estos otros espacios políticos que se iban generando en el territorio? ¿Por qué los maestros
participamos de las organizaciones políticas? Bueno, porque fuimos adquiriendo conciencia de que el problema de desigualdad social, el problema de la represión, de la pobreza, no era un problema solamente gremial, sino también un problema de poder, un problema político, un problema que se resuelve o se agudiza desde el Estado, en todos sus niveles, desde la alcaldía hasta la presidencia, desde el consejo hasta el Congreso, donde se definen las leyes y al servicio de quién están las leyes. Entonces, pues eso, los maestros participantes de la organización sindical, pues consideramos la necesidad de la participación, la participación política. Y no solamente izquierda, porque en NAICAN ha habido maestros liberales, conservadores, incluso que han sido directivos de la organización sindical y que han sido parte de la junta directiva, de las subdirectivas, porque AICAN no es una organización partidista, es una organización gremial de los trabajadores, tenga la ideología que tenga. Entonces eso para plantear también lo siguiente, que es la misma influencia, la misma presencia de los partidos políticos en la región, la presencia de la izquierda en sus diversas manifestaciones y la presencia de la derecha en sus diversas manifestaciones, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el liberalismo independiente, bueno, en fin. Entonces, esa presencia también lleva conciencia. Y el otro punto, perdón, es pues la incidencia de las fuerzas del pensamiento social. Yo digo, la iglesia tuvo una incidencia bastante grande porque el magisterio siempre ha sido mayoritariamente católico. Y siendo católico, ver a una comunidad religiosa, misionera, con un pensamiento social de la izquierda, con un pensamiento social de la iglesia, la teología de la liberación, pues eso le daba mucha más seguridad a los maestros para participar políticamente en las decisiones del país. Entonces, es eso. José, sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, daría para estar muchos más ratos contigo aquí hablando, pero hay dos preguntas de manera así muy sucinta para que nos hable un poco de ella, que quisiéramos aquí plantear, ¿no? Una es, ¿hubo afectaciones, digamos, por parte de la guerrilla a los profesores y al derecho a la educación en el territorio, por ejemplo? No le capto bien la pregunta, Fernando. Si hubo alguna afectación, digamos, o cómo la guerrilla, por ejemplo, pudieron afectar a profesores, al derecho a la educación en el territorio, ¿no? Si hubo una afectación de eso, si ustedes consideran que de pronto hubo, bueno, tú, en este caso, ¿no? Es decir, la guerrilla, claro, la guerrilla aceptó. Para la guerrilla era significativo que maestros estuvieran o metidos allá, como hubo gente que se fue allá, o simpatizantes, claro, pero también hubo esa aceptación, y en su ideario político de la guerrilla, que en ese tiempo era, digamos, había un mayor apego, una mayor empatía entre el movimiento guerrillero y la población del Caquetá. Y eso no solamente en el Caquetá, en el país. La gente creía en la guerrilla porque veía la revolución ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, hubo aceptación. Pero también, así como hubo aceptación de parte de la guerrilla, en el magisterio también hubo actitudes inconsecuentes, antirrevolucionarias de la guerrilla con los maestros, porque en esa, es decir, como le decía en una pregunta anterior,
Los maestros fueron señalados no solamente por la derecha, sino también por la izquierda, fueron señalados y hubo maestros asesinados del lado de la guerrilla, por responsabilidad de la guerrilla. Entonces, eso se sucedió. Sin lugar a duda afectó, ¿no? También, afectó. Pues, sí, José Hidalgo, bueno, ya para finalizar, quisiera pues, preguntarle cuáles han sido sus principales sueños, ¿no? ¿A qué sigue apostando hoy? Usted está en FECODE, hoy estamos en la implementación del acuerdo de paz y hablamos pues, de cómo evitar repeticiones de violencias como las sufridas por AICA, por sus miembros, ¿no? ¿Cuál sería como su apuesta, su sueño hoy y en el proyecto que también que te encuentras en este momento? Bueno, mi sueño hoy es participar y contribuir a la construcción de la paz de este país, entendiendo que la paz no es un problema simplemente de silenciar los fusiles, de negociar el conflicto armado. Es fundamental la negociación del conflicto armado y ojalá el Estado negociara con el ELN y las otras fuerzas guerrilleras que están en esa lucha. Ojalá negociara. Yo estoy por la solución negociada del conflicto armado. Eso hace parte de la construcción de la paz y por eso un apoyo irrestricto a los acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC para la dejación de armas, pero entendiendo también que la solución del conflicto armado negociada no es suficiente, que la paz tiene un componente fundamental que es social, que es el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, derechos humanos, derechos colectivos, sociales, tiene ese componente, es decir, superar las desigualdades sociales, superar la pobreza. Entonces, a eso le está, a fortalecer construir una democracia realmente que se funde en la dignidad del ser humano, en eso. Y entonces, como estoy en el campo de la educación, mi pregunta es, ¿cómo desde la escuela contribuimos a que se rompa esa cadena de la violencia, esa cadena de injusticia social, esa cadena de guerra? ¿Cuáles son las preguntas que la escuela tiene que hacerse para la investigación, para el conocimiento, para las artes, para la estética, para participar de manera creativa en la construcción de la paz de este país? Es decir, la escuela que tenemos hoy realmente está contribuyendo a la construcción de esa paz social, integral, humana, o necesitamos otra escuela, necesitamos otra educación. Ojalá estamos en una coyuntura de decisiones, de destrucción de la humanidad o de cooperación para salvar el mundo, salvar la vida y salvar la naturaleza. Profesor José Hidalgo, yo creo que nos deja con un mensaje muy claro, ¿no? Estamos en una coyuntura de oportunidad. Estimado profesor José Hidalgo, pues desde la Comisión de la Verdad expresamos nuestros agradecimientos por su participación en este espacio de Voces de la Verdad. Decir que por el Caquetá han cruzado todas las violencias, ¿no? Producto del conflicto armado del periodo estudiado por la Comisión de la Verdad. Muchas de ellas han recaído sobre líderes, lideresas de organizaciones sociales como AICA, integrada por actores que ofrecieron dinámicas educativas y sociales alternativas en el territorio, donde todo estaba por hacer en ese momento, hace 4 décadas, como ya hemos venido hablando con el profesor José Hidalgo, ¿no? Algunos de sus integrantes pues se articularon a procesos armados, ¿no? No como institución, como organización, sino de forma individual, ¿no? Esto eran las opciones que ellos veían. Eso les costó estigmatizaciones y afectaciones a todo el profesorado, ¿no? Y que luego pues fueron violentados sus cuerpos y también la organización, ¿no? El pensamiento crítico que generó AICA en el territorio todavía tiene su huella, siendo un camino que está por seguir caminando, ¿no? Hay que seguir andando y así seguir contribuyendo por medios pacíficos, creativos y educativos a la transformación territorial. Muchas gracias y hasta un próximo programa.
Gracias, Fernando, y a todo el equipo de Voces de la Verdad. Un abrazo, cuidemos nuestras vidas, cuidémonos entre todos y que entre todos trabajemos por la verdad, por la justicia, por la dignidad de la vida, para todos y para todas.